Buenas noches, un nuevo programa de Grano del Sistema. Quiero hacer un comentario acerca de la entrevista al capitán Tesey. Yo estoy muy controlado por YouTube. De hecho, el último programa lo levantaron por los derechos de autor. He tenido infinidad de reclamos por ese tema y en todos me comunicaron que la pena era el demandante monetizaba el video. Esta es la primera vez que lo levantan y ya es el tercer programa. Por lo tanto, debo tomar precauciones para que no cierren el canal. Entre esas precauciones hay cosas que conozco y no puedo decir al aire. Por lo tanto, está en ustedes leer entre líneas qué es lo que muchos no hicieron con esa entrevista. Ellos siguen colonizados por el sistema. El viernes voy a subir, para los que les interesa la historia, un programa con un tema que nadie aborda y creo que nadie quiere abordar. Y a mí me va a dar un gran dolor de cabeza. Bueno, empecemos. Es muy difícil hablar del tema de la seguridad en un momento que se ha entrado en una espiral de violencia en Argentina. Varias veces mencioné que la inseguridad es una estrategia del sistema, siguiendo el gran axioma de Noam Chomsky: acción, reacción, solución. Cuando asumió Macri y tomó las primeras medidas, sabía dónde conducía esto, y dije que invariablemente terminaba en represión. Es más, durante el gobierno de Cristina, cuando ya se vislumbraba el derrumbe de la economía, manifesté que alguien debía hacerse el cargo de la represión. En el programa anterior dije lo siguiente, sin tener conocimiento del protocolo de Bullrich, porque yo lo grabé antes que Bullrich haga el protocolo. Textual dije: lo que sigue ahora es una clausura de los medios paralelos y lo que viene en el futuro cercano es un mata al que habla, por parte del sistema al que se tendrá que responder con sabotajes a gran y muy gran escala por parte de las fuerzas libertarias. La ley ya no ampara, sino que apenas determinará el método a ser empleado para silenciar al opositor. Lo ponen preso o lo suicidan. Una guerra de la información que será exactamente una guerra de, para y por la información, por el tener la palabra, porque es a partir de esta que se genera el consenso creador del espacio donde se facilita el fraude. Para que dejen de haber muertos de un lado, tiene que empezar a haber muertos del otro. Muchos muertos. Así se maneja la política de la élite. De hecho, los muertos que cité en el programa anterior apuntan ahí. Eso es lo que dije hace una semana. Siempre hago referencias a la historia porque la Argentina se empecina en repetirla. En los 70, el sistema global nos introduce la guerrilla y con ella la agresión externa. Ante esa guerra, las Fuerzas Armadas y de Seguridad salen a combatir, en muchos casos, en la clandestinidad, y los resultados están hoy a la vista. 4 años antes de tomar esa absurda decisión de hacer desaparecer gente, se dio este diálogo entre el teniente general Lanusse con el general Cáceres, en ese momento jefe de policía. ¿No habrá llegado la hora de formar grupos reducidos para la lucha clandestina contra el terrorismo? ¿Ir al terreno que ellos nos plantean? Mi general, dijo Cáceres, si eso se hace, al día siguiente no controlo a esa gente, no lo aconsejo. Haga de cuenta que no le dije nada, délo por olvidado. Yo pregunto, ¿podrán controlarla ahora? Un año después, en una reunión oficial, Perón se acercó a Videgain y le dijo: lo que hace falta es un Somatén. ¿Qué es eso? Un cuerpo de gente armada que no pertenece al ejército, que se reúne a toque de campana para perseguir a los criminales o defenderse del enemigo. Esa fue la génesis de todos los grupos represores clandestinos que se agruparon bajo el paraguas de la AAA. ¿Hace falta analizar los resultados? Repito, las consecuencias de ese accionar están hoy a la vista. Los políticos jamás se hicieron cargo de nada en la Argentina y han usado a los uniformados de forro durante toda la historia. Y como los militares son argentinos, no les interesa la historia. Entonces repiten una y otra vez los errores. En 1921,
Cuando Irigoyen envía por segunda vez a Santa Cruz al coronel Varela por la insurrección de los obreros, al pedirle las instrucciones, el presidente le responde: haga usted lo que corresponde. Varela, apenas llegó, conforme a la justicia militar, decretó la ley marcial y fusiló 1.500 obreros. Al regresar poco tiempo después, la Liga Patriótica Argentina lo homenajeó con un gran banquete. Bullrich y Macri recibieron a Chocobar, aunque sin banquete. Pero en el Congreso, una comisión investigadora se propuso clarificar lo acontecido, pidiendo un informe al Poder Ejecutivo, informe que nunca llegó al Parlamento. Varela no quiso que su destino se escapara en la deshonra. Reclamó un reconocimiento oficial para su misión en el sur y se instaló con su uniforme militar en la antesala del despacho presidencial para ser atendido. Irigoyen lo recibió. Varela pidió un comunicado que respaldara la actuación de las tropas. Irigoyen habló con el ministro de Guerra, le transmitió el pedido de Varela y le dijo al coronel que se fuera tranquilo. El comunicado nunca apareció. Para un militar que creía haber cumplido con su deber, el silencio oficial representaba un hecho dramático y violento. ¿Cuántas diferencias hay con el proceso de 1976? Un año después de la finalización de la matanza en Santa Cruz, en la mañana del 27 de enero de 1923, Héctor Benigno Varela fue asesinado cuando salía de su casa de Palermo por Kurt Gustav Wilkens, un obrero alemán de ideas anarquistas que le arrojó una bomba y le disparó 4 tiros, emulando los 4 tiros que ordenaba dar el mismo Varela. Hoy, una nueva camada de uniformados está por caer en la misma trampa. Hace 3 años dije que las matanzas anteriores eran por ideología y que las próximas iban a ser por hambre. No me equivoqué. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tienen como imágenes frescas las muertes de Costec y Santillán y el reciente procesamiento de Chocobar. A pesar de todo, están obstinados en repetir la historia. Los políticos resuelven sus problemas y usan a todo el mundo. El gobierno actual, ante unas elecciones de resultado incierto y con una recesión que recién está comenzando, por lo que no va a tener resultados económicos positivos al momento de votar, quiere llevar el eje de la discusión al tema de la inseguridad, la que se va a incrementar hasta que la gente pida como solución la pena de muerte, aunque sea encubierta, al igual que con el gobierno militar. Y lo que comienza con la desarticulación de la delincuencia, continúa con la persecución y eliminación del pensamiento disidente. Al igual que en los 70, y es bueno aclararlo, no hubo 7.000 combatientes de armas tomar y bombas poner. Desapareció mucha más gente que jamás en su vida había tomado un arma. Lo que viene a abonar lo que le respondió el general Cáceres a Lanusse, que en 24 horas no controlaba a la gente. Me callo si alguien me responde que pone las manos en el fuego por las cosas de seguridad en la Argentina, que no se van a desmadrar. Busquen los responsables donde están. Es la hora justa de buscar los responsables. Aún viven la mayoría de los convencionales constituyentes que reformaron la Constitución de 1994. Busquen la lista y se van a caer de espaldas. Y que, entre otras cosas, subordinaron la misma a los pactos internacionales firmados por la Argentina. Y en el de San José de Costa Rica se prohíbe la pena de muerte. Por lo tanto, a los que la piden les respondo que no es posible. Ahora, si la quieren por izquierda, adelante. Aún no cerramos la herida de 1976 y queremos abrir otra. Lo que sucede es que este pueblo, muy parecido a la gata Flora, es el mismo que condenó a los militares en los 80 y había refrendado la limpieza de guerrilleros 10 años antes. Hoy el 83% rechaza el 2x1 para los militares. Hace 40 años el porcentaje similar avalaba lo contrario. No voy a entrar en el facilismo de la dialéctica de la izquierda que los pibes chorros son angelitos, ni tampoco ignorar la presencia del narcotráfico. Pero tengo una concepción ideológica diferente, y es que los problemas se solucionan desde la raíz.
Es como el fuego que se lo combate apuntando el matafuego hacia abajo, donde se genera. La Argentina entró en esta espiral de violencia por dos hechos perfectamente identificables. La destrucción del aparato productivo que provocó la desocupación masiva y el ingreso al narcotráfico. Y ambos se produjeron por la participación directa de esta clase dirigente. Pregunto, ¿cuántos políticos hay detenidos por la destrucción de la economía o por vinculaciones con el narcotráfico? Entonces ahora tomamos la determinación de apuntar al matafuego, se la llama en lugar del foco ígneo. Y salimos a matar a todas las víctimas, pero no tocamos a los victimarios. Si creemos que la injusticia es el camino, adelante. Ahora bien, que el pueblo argentino se haga cargo de las consecuencias. Tengamos esta reacción que vamos a ver ahora, que los componentes de la élite y sus cipayos se están cagando de risa. ¡Vamos, vamos! ¡A los motochorros, hijo de... Un tiro en la cabeza como Bolsonaro, un tiro en la cabeza, hijo de... Como en Brasil, en la cabeza, hijo de... ¡Aguante la policía, loco! ¡Despierten como en Brasil! ¡Un tiro en la cabeza! Esto no perdonan vida, fíjese, Carrió, fíjese, Vidal. No, vos fíjate, ahora la ligó el auto ese que no tiene nada que ver. Vos fíjate que quilombo. Córdoba y San Martín, como en Brasil, un tiro en la cabeza a los bolsos. No los pueden dejar solos un poquito. ¡Lacras inmundas, hijo de... ¡Entréguenlo a la gente! Estaban robando ¡Entréguenlo a la gente! acá, los cerraron acá justo. Y bueno, los agarraron. ¡Entréguenlo a la gente! Se la comía ese auto que no tenía nada que ver. Acá. ¡Los reventamos acá, gordo hijo de puta! ¡Basta! Esta es lacra inmunda, como en Brasil, un tiro en la cabeza. Bolsonaro, como Brasil, hijo de puta. ¡Entréguenlo a la gente! ¡A la gente! ¡Los queremos! ¡Basura! ¡Mostrá la cara, hijo de puta! ¿A dónde están nuestros derechos humanos? Puede matar gente esta lacra inmunda. ¡Basura! Si no estuviera la policía, te matamos ya mismo. Precisamos un Bolsonaro, como en Brasil, un Bolsonaro. Y acá debo recordar lo que manifesté en otros programas. Personalmente estoy de acuerdo con la pena de muerte. Eso sí, tanto de los delincuentes comunes como los del guante blanco. Es más, soy partidario que las condenas se cumplan en su totalidad y que los premios por buena conducta se cumplan en la cárcel. Acordado esto, planteemos una solución, porque no se puede hacer crítica solamente. Aquí tenemos un problema serio fundamental, que es la falta de trabajo, que conlleva que un sector cuasi mayoritario de la población, esto no da la magnitud del problema. Al no tener trabajo, debe buscar su sustento fuera del mismo. De menor a mayor, encontramos los que buscan la changa, quienes pululan por planes sociales, otros que salen a robar y los que viven de la venta de drogas. Pues bien, es allí donde tenemos que apuntar para romper ese esquema. Y acá debo hacer una aclaración. Toda mi prédica se basa en un cambio de sistema, tanto político como económico. El sistema actual promueve las soluciones que están a la vista, por lo tanto lo que yo propongo tiene su base en el cambio del sistema. Lo primero que se debe conocer es cuántos son, quiénes son y dónde están localizados los que ya no se pueden integrar a una sociedad civilizada. Una vez que tengamos ese dato en función de su magnitud, estableceremos qué hacer con ellos, teniendo en cuenta que lo primero es aislarlo del resto. Esto se logra generando trabajo genuino y los caminos para lograrlo son dos. Primero, obras públicas de envergadura en todo el país en función de la tecnología que contemos y que podemos conseguir. Un ejemplo de esto lo conversamos con el ingeniero Beschi en marzo de 2013 en mi tercer programa en Tele1. Allí me dijo que el tendido ferroviario, de última, se hacía a pico y pala como hace 100 años. Y acá quiero recordar que en la década del 30 se hizo un ensayo con locomotora a vapor que tardó 7 horas en el tramo Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Llegar a eso y sería una maravilla. Así que podemos tranquilamente trabajar a palo y pala, a pico y pala con este resultado.
Los pocos servicios que andan ahora tienen 100 años las vías o más. Restablecer y ampliar la red ferroviaria, construir los canales de navegación interiores, autopistas, poner a trabajar a pleno los astilleros, es generar miles y miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Y eso lo podemos lograr perfectamente en la Argentina de hoy. Todavía tenemos algunas cosas pendientes, los talleres ferroviarios que hay, eso es una cantidad de mano de obra impresionante que va a generar. El otro punto es hacer un reglamento urgente del aparato productivo instalado para su rehabilitación. Una vez efectuado, llevar adelante una política agresiva de exportaciones de excedentes luego del abastecimiento de un mercado interno con gran consumo. Las exportaciones excedentes del consumo interno y con valor agregado deben ser subsidiadas por el Estado en las mismas condiciones que los países de origen hacen con nuestras importaciones. Es decir, si un artículo importado tiene subsidio del país de origen del 40%, aquí vamos a hacer lo mismo y con un tipo de cambio alto. Nadie nos va a acusar de cerrar la economía. Tenemos que hacer como Japón, que no compra importado por una cuestión cultural. Lo del cambio alto no es problema si tenemos costos argentinos y el consumo es de productos argentinos. Con alimentación, vestimenta y esparcimiento lo tenemos asegurado y con buena parte de la industria lo logramos en poco tiempo. Hay que apuntar a la investigación, material humano, tenemos jubilados que puedan colaborar con su experiencia, mire. Y acá hay una cosa que es clave. Se tienen que exportar excedentes. No que yo tengo este producto y me conviene venderlo afuera, lo voy a vender afuera y que lo quiera acá adentro pagarlo a precio internacional. No, señor. Si acá de un producto le consumen 100 y quiere exportar, fabrique 120. Si fabrica 100 o 90, van todo el mercado interno. Ocupación plena se puede lograr en menos de un año, con esto y muchas ideas más. Los planes sociales se caen a medida que se consigue trabajo. Las villas de emergencia deben ser erradicadas todas y convertir los predios en parques. Quien tiene trabajo será beneficiado de una vivienda a pagar en 30 años en los alrededores de la ciudad, con un sistema de financiamiento revolucionario. Mientras tanto, tener acceso al alquiler de una vivienda garantizada por el Estado, con la caución de los ingresos correspondientes para el pago de la renta. Con otro sistema económico subirán los sueldos un 40% sin provocar inflación. Eso está totalmente estudiado. El que no tenga trabajo será trasladado a alguno de los 1000 pueblos a fundarse en el interior y reponer población a los que la perdieron. Y a la vera de la red ferroviaria y fluvial, donde cada uno estará asalariado. Una vez que toda la población esté con trabajo, del otro lado tendremos a quienes no quieren trabajar, perfectamente identificados, y ahí resolveremos qué hacer con ellos. Los que habitaban las villas y se suman al aparato productivo serán repartidos en más de 1000 pueblos, por lo que van a estar controlados. Eso sí, es fundamental la educación obligatoria de una primaria especial más completa hasta los 15 años y la finalización de la misma para los adultos. Algunos dirán que esto es imposible. Y están equivocados. Es imposible hoy con este modelo y esta dirigencia. Nada es fácil. La lucha es ardua y dura, pero si no se toma la determinación desde afrontar los problemas de raíz, seguiremos conviviendo con ellos. Y los resultados están a la vista. Otros van a decir que el crimen organizado va a responder. Nadie lo pone en duda. Pero de esta forma los tenemos perfectamente identificados. No pararemos al voleo. Además, yo estoy tirando títulos, no detalles operativos. Eso me lo reservo. A lo que quiero llegar es que hay soluciones. No es que no tenemos futuro. No lo tenemos en estas condiciones. Les hago una comparación. Quienes han sucumbido al cáncer han modificado completamente su forma de vida. Bueno, la Argentina hace rato que tiene metástasis. Solo hace falta extirparla. Llegó la hora de la cirugía mayor. Los tratamientos solo controlan la enfermedad hasta que nuestro organismo asimile el medicamento. Y esta sociedad ha asimilado la corrupción, la falta de justicia, los privilegios de las clases dirigentes, la desidia, el desánimo. Eso es lo que hay que revertir, cambiar el estado de ánimo. Eso sí, hay mucha gente que se resiste a las intervenciones quirúrgicas,
muchas veces por los consejos de aquellos que viven de los tratamientos y que se quedan sin trabajo si el enfermo se cura. Esto es solo una mínima parte de un plan más complejo, donde se establece una nueva administración con otras instituciones, la revalorización del municipio, menor presión impositiva y otra forma de distribuir los impuestos. Pero además hay un problema muy serio en la sociedad, que es que con el tema de los objetivos a corto plazo que tienen la mayoría de los argentinos, marginamos a todo aquel que quiera ver más allá de la nariz. Hay una idea generalizada de defender la quintita, aunque con esa quintita no vayamos a ningún lado. Es la famosa preferencia de ser cabeza de ratón a cola de león, y el motivo de ello es la tremenda inseguridad emocional interna que tiene la mayoría, que percibe que cualquiera que tenga una idea, solo una, lo obliga a hacerse a un lado, y eso es lo que nadie quiere hacer. Esto lo vengo observando hace 35 años y no es exclusividad de ninguna fuerza política o ideología. Todos piensan igual. Por eso en nuestro país pensar diferente lo convierte en enemigo. En esto hay un componente de envidia abundante en nuestra sociedad. Desidia, encarar algo diferente significa compromiso, carencia de vocación de grandeza, menos aún de servicio, conformismo, individualismo y materialismo y falta de seguridad en uno mismo. Lo he vivido en carne propia en estructuras grandes como el PJ, la UCR, pero también en partidos chicos, o lo que es peor, en grupos que intentaban armarse. Y no me pasó a mí solo, lo he compartido con varios más. Cuando alguien aparece con ideas, hay otros que tienen temor a ser desplazados, entonces bloquean ideas, proyectos, iniciativas. Algunos abandonan, otros siguen insistiendo sin llegar a ningún lado, otros participan en ONG apartadas de la política. De esta forma los partidos políticos están totalmente vacíos de contenido y operan tal cual lo establece el sistema global imperante, como meros sostenedores del status quo. El resultado lo tenemos hoy a la vista. La cantidad de gente que he visto deambulando con ideas de proyecto es tremenda. Todos arrojados al vacío de nuestra clase dirigente que nada quiere cambiar. ¿Toma conciencia la población de la Argentina que hasta el año 2023 puede estar gobernada por Macri, Cristina o Massa? Si no hay reacción ante esto, es que ya no tenemos salida. La opción del gobierno está a la vista. Escuchen los audios que desmienten a la ministra de Seguridad. A ver, sí. Ese es el primer audio. ¿Le pidió o no le pidió a una prefectura que corten? Digo, pregunto porque me acusó de mentiroso. De mentiroso. Nada, que la gente saque sus conclusiones. ¿Y si lo otro? Pidió, o no. Y si pidieron o no grupos de combate. O sea que desde el territorio están pidiendo que manden a Gendarmería y unidades de contención para el ingreso. Si prefieren la mentira que no les genera compromiso, sigan participando. Esta semana se hizo viral el video del policía brasilero matando a un ladrón con la gente aplaudiendo. Observándolo bien me genera algunas dudas. Primero, el policía lo tiene a tiro, no le dispara en la vereda. A la señora no se la ve como otros rehenes, está muy tranquila. El delincuente dispara hacia la calle, pero tropieza con el cordón de la vereda. Y lo más extraño, que baja en la cámara el movimiento de disparar. Hasta el final de la filmación se ve al policía del lado de la vereda. Obsérvenlo bien. Solta a dona, rapaz! Solta a mulher, rapaz! Solta ela! Caralho! O policial tem que ter cuidado pra não atirar. Tem que atirar nas costas dele, rapaz. Tinha que deixar ele. Olha lá, nas costas, cara. Não embora nada. Tem que atirar na cabeça dele. Solta a velha, rapaz! Atira, policial!
Sin embargo, se publica una foto con la sombra de otro policía con algo en la mano, filmando, en una posición completamente diferente. Finalmente se difunde una foto de la señora de 83 años sin un solo moretón por la caída, totalmente distendida y con 4 policías. ¿Dónde estaban los otros 3? Puedo estar equivocado, pero soy muy desconfiado. Y después de la puñalada contra Bolsonaro, donde no se dio una gota de sangre, yo no les creo nada. Me olvidé decir al comienzo que vamos a tener un programa especial hoy porque, por más que algunos todavía estén en la joda y en la cosa sin sentido, la Argentina está al pie de un volcán. La Argentina está al pie de un volcán que puede erupcionar mañana, pasado, dentro de un año. Pero se termina mal esto. Entonces yo quiero hacer un programa en función de ese tipo de cosas. Podrá ser pesado para la gente, entonces que a la gente no le gusta. En la mitad del programa ya cortan, lo dicen las estadísticas. Yo ocupo discusión de avisar. Cuando pasen las cosas tendrán que escuchar los reproches. Hoy está muy de moda lo que se llama la doctrina Chocobar. La doctrina Chocobar, con la doctrina Chocobar se inaugura oficialmente la palestinización de la Argentina. Se da inicio también al bolsorismo argento, pues es justamente esa doctrina Chocobar el componente dinámico fundamental de este. Y preste atención a los síntomas de ese bolsonarismo. Primero, gatillo fácil, odio al pobre, pro policía, paramilitarismo y parapolicialismo, derechismo y acomodo. 2. Propaganda abusiva, astroturfing, saturación de comentarios falsos y noticias falsas, derechismo antisurdo. 3. Sionismo criollo, fundamentalismo pentecostal, pseudo cristiano e intransigente. Y 4. Internacionalismo pro-yanqui, pro-nato, pro-capitalismo y antipatria. Este bolsonarismo es la manifestación de una clase media mezquina y gorila que fantasea con un primer mundo, con auto nuevo, con vacaciones en Miami, con barrios privados, mientras vive pregonando un culto a la muerte, a la devastación social como preámbulo de la devastación y saqueo del territorio. Este es el resultado que se esperaba del G20. Afianzar el estado de policía para la defensa del neocolonialismo en la región. Los así llamados líderes se fueron en sus aviones, pero quedaron los cipayos, con sus miles de cámaras, de cascos, chalecos y escopetas, esperando para disparar otros millones de cartuchos de goma contra el lomo de los giles. No mejores, sino mayores sistemas de garantía de supervivencia de los vasallos de clase alta que quieren seguir reinando en la decadencia. Continuar con el saqueo, pero a salvo del drogado, del hincha, del negro, del vago, del chorro, pero que a ellos no los toque la justicia. Hay que salir a preguntar a las fuerzas de seguridad si les ofrecen un trabajo, ¿cuántos de ellos los aceptarían? A estos que se les suman también la clase política, la clase media parásita, con sus candidatos, managers, doctorcitos y abogaditas, hipócritas que quieren combatir al motochorro, pero que no los toquen a ellos cuando roban al trabajador. Hay que entender que por cada uno de ellos que no trabaja, otros 10 tienen que trabajar por ellos. Y que las naciones se hacen produciendo, generando, se hacen con orden, pero con trabajo también. Vamos a hablar ahora de la desestabilización de Europa, ¿no? Porque este proceso subversivo que está ocurriendo en Francia y en Bélgica es un cambio de régimen incumbente a la consolidación de un bloque militar occidental. Es una continuación de lo que comenzó con el Euromaidán. Lo que está ocurriendo no tiene absolutamente nada que ver con el precio del combustible. Si fuera por eso, en Italia y en Grecia ya deberían haber habido 10 revoluciones.
Francia paga todo caro, pero es una medida europea en todo. Además de eso, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son muchas, variadas y hasta contradictorias. Van desde prohibir el glifosato hasta abolir el Senado. Y no es una acción llevada a cabo por parte de las petroleras, aunque esto venga a razón de la política del auto eléctrico que quiere introducir Macron. Estas revueltas, lejos de ser sin líderes, llevan muchos años, mucha organización y muchos recursos para llevarse a cabo. El principal agente de la protesta es la así llamada policía, que en un principio acompañaba y defendía a los manifestantes, y ahora se les ha puesto en contra haciendo operaciones punitivas, ataques cobardes e innecesarios contra los chalecos amarillos, incluso tirándoles bombas de estruendo de 25 gramos de TNT. Es una provocación para que escale la violencia que van a pagar muy cara, igual o peor que en Ucrania. Y como parte de la intimidación se detiene a estudiantes. Voilà une classe qui se tient sage. Van a cometer el gran error de matar manifestantes, igual que en Ucrania. Cuando se levanten los que sí tienen las armas pesadas, si las saben pelar, las fuerzas de seguridad se van a arrepentir. Ya hay muchos sectores del ejército que se han manifestado a favor de los chalecos amarillos. Realmente no entiendo cómo alguien podría creer que una revuelta así pueda ser producto espontáneo. Esto es una puta obra maestra de subversión política. Y lo peor es que no hay modo de no apoyarlos a estos chalecos, ya que es una reivindicación plana de todo lo malo que ha venido creando el sistema en estos años. Francia es un estado policíaco, abuso sistemático e innecesario, falsas banderas como la del Bataclan, despilfarros, salarios millonarios y de hambre. El Consejo Atlántico y su títere Bannon nos toman el pelo pretendiendo que creamos que esta insurrección empezó en Twitter. Quien se crea eso es un completo estúpido. No existe movimiento sin líder. Pero no es nada nuevo. Francia es la nación más sufrida de Europa, incluso más que Italia, sufrida a mano de su propio Estado históricamente perfilado a la agresión. No hubo nada en Europa, bueno o malo, que no pasara por Francia. Llevaron a cabo 180 guerras de agresión y las perdieron casi todas. Esto solo en Europa. En las colonias fueron mucho más crueles. Hay que recordar su actuación en Argelia y Vietnam. Hay que recordar la miseria y el atraso que dejaron en África y en Haití. En Francia manda una cúpula de poder masónica controlada por los británicos, que se enriqueció de los conceptos humanistas de sus grandes pensadores, herederos genuinos de los pensadores griegos y estadistas romanos, y retroció este concepto para adaptarlo a su modelo de Estado, suplantando el concepto de humanidad por el de fraternidad. Napoleón vive, dicen algunos de estos que no esconden su masonería. Hace falta prestar atención a la idea por detrás de esa frase y mirar al mismo tiempo al gigante con pies de barro, Estados Unidos-OTAN, como un imperio descartable. Estamos en guerra contra algo intangible. Hay que golpear las disposiciones estratégicas de eso. No se puede atacar un muerto. Napoleón está muerto, por eso hay que atacar el objetivo de ese muerto. Esta mala revolución no va a cambiar el Estado terrorista francés, ni tampoco va a cambiar el balance de su justicia social, porque no existe una base ideológica que respete la evolución de idea de la humanidad que Francia ha desarrollado. Esa mala revolución solo propone una antinomia renovadora del mismo sistema materialista, una nueva república, otra más para la larga lista, un nuevo ciclo y más de lo mismo. La historia ya nos ha mostrado incansablemente cómo cada idea nueva que llega prometiendo castigo es peor que la que quiere desplazar. La política ya nos ha mostrado incansablemente cómo lo que rige a los pueblos no es la ley sino la ética. Las verdaderas transformaciones no son las legales sino las morales. Igual que en Ucrania en 2013, es una revuelta de justificación engañosa,
organizada por la OTAN y actuada por sectores de la derecha sionista pro-yanqui. Francia no iba a pasar jamás para la derecha porque no se lo permite su evolución nacional hacia el humanismo social, humanismo torcido pero un humanismo al fin. Es necesario entonces que se genere una gran confusión en torno de la crisis. Por otro lado, hay países con crisis reales y con impuestos absurdos donde no ocurre nada. Italia, donde los amarillos llegaron con el engaño por la vía del voto. La revuelta solo ocurre ahora y allá donde el sistema quiere que mande la derecha sionista. En Alemania no fue la derecha, sino Greenpeace, que se dio el lujo de pintar la Plaza de la Victoria enteramente de amarillo. Usted no puede echar un papel al suelo que le vienen 10 euros de multa, pero estos malditos traidores que nos están dejando solos en la Amazonia, enfrente a la devastación del planeta, se dan permiso para semejante tropelía. La fiebre amarilla apareció en 2009 y se manifestó no solo en Ucrania, en varios países. El más notorio en la época era Vic Grillo, con su movimiento Cinque Stelle, un cómico muy famoso por sus sátiras políticas y por liderar el movimiento B corta, para borrar la corrupción de la democracia digital. Detrás de las tiradas feudo-futuristas de los Grillini, de los Maidán, de los chalecos, se esconde la finalidad irrenunciable de establecer un modelo de mundo sometido a una élite tecnocrática que ejerce control de la pobreza a través del dinero digital, control ideológico a través de la ignorancia y la locura. Un hombre tecnológico como gran acusador de sí mismo y feudatorio de un despotismo democrático. Hombre libre, ama tus cadenas. La fiebre amarilla que azota a Occidente es la punta visible de un gran proyecto de orden a través del caos, paz a través de la guerra, y tiene como objetivo la creación de un estado de policía global. Toda ideología que llega prometiendo castigo es más perversa que aquella que quiere castigar. Por eso que la respuesta a ellos que dicen vamos a combatir la corrupción es que se larguen junto con ella, que se larguen y que por cada uno que se vaya van a venir dos buenos y decentes. El sistema revolucionario francés siempre parió un monstruo peor. El Maidán fue una desgracia para Ucrania, hoy solo el 2% lo apoya. Tuvieron que crear una situación de agresión a Rusia para poder aplicar la ley marcial y suspender las elecciones para quedarse en el poder. El mismo Napoleón lo dijo que un sistema establecido con la violencia solo se lo puede mantener con más violencia. Es justamente esa miopía política que define el concepto masón de justicia y de igualdad como la riqueza de los pocos, de libertad como poder de unos pocos, es la fraternidad corrompiendo a la humanidad. Este sistema revolucionario francés es a donde apunta el sistema, establecer el mecanismo cíclico de pintar la fachada, sin tocar la estructura de poder real subyacente, que es el verdadero reservorio de la decadencia moral, creando una antesala a que es donde se tienen las revoluciones, por los cuales el sistema corta las uñas para salvar el brazo, o sea, la reforma de la fachada, que es el sistema jurídico legal que construye la ética a partir de la ley, que al poder real más le conviene y que se respalda con un sistema de crimen y castigo. Lo que hace falta es una idea nueva y contraria a este sistema de poder real, de orientación meritocrática, espiritual, humanista y científica. Una ley respaldada no en el espía, no en el esbirro que da palos, sino en el altruismo ciudadano, en la solidaridad, un poder que establezca consenso, no por el miedo, sino a través de la conciencia social. Un gobierno que no deba persuadir al ciudadano por medio de la propaganda, sino con la educación para la evolución de sus capacidades. Solo entonces podremos hablar de justicia verdadera. Junto con este poder real deberán caer sus aberrantes creaciones, los partidos políticos, las logias masónicas, las asociaciones servidas al imperialismo con todas sus corrientes antipatria. No más un país con gente buena, sino una nación de y para gente buena. Y esto de el orden a través del caos son las premisas del nuevo orden mundial, que ya están entre nosotros.
El orden mundial está ante nosotros y la mayoría de los argentinos aún no se dieron cuenta. Lo que es peor, cuando se lo comentamos nos insultan. Es increíble el odio que han generado en la sociedad mundial. Observen este video de incidentes ocurridos con los independientes catalanes en Barcelona la semana pasada. Mire cómo arrastran a un hombre mayor. ¡Subnormales! Ahora vean lo que aconteció en el Walmart de Dortmund, en Alemania. El ataque a un árbol de Navidad porque es un símbolo cristiano. Allí ingresaron los musulmanes inmigrantes y destruyeron el árbol y la decoración. De allí que Walmart retiró la decoración porque ellos objetaron que esos adornos no encuadran con el Islam. Dramatische Szenen haben sich mitten in einem Kaufhaus in Europa abgespielt, aber auch in vielen deutschen Kaufhäusern. Tannenbäume und Weihnachtsartikel wurden mutwillig von Flüchtlingen wütend und mit brutaler Aggressivität zerstört. Die Begründung ist, dass Weihnachten nichts mit dem Islam zu tun habe. Man wolle nicht mit christlichen oder jüdischen Artikeln in Deutschland konfrontiert werden, da der Islam dies verbiete. Aus Rücksicht vor weiteren Konfrontationen hat nun auch das deutsche Kaufhaus Woolworth in Dortmund sämtliche Weihnachtsartikel aus seinem Programm komplett herausgenommen. Es ist zu vermuten, dass weitere Kaufhäuser sich aus Angst vor Eskalationen mit den Flüchtlingen ebenso diese aus ihrem Programm entnehmen werden. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel schweigt zu dem Vorfall. O lo que viene aconteciendo en Francia, especialmente en París, aunque ya hubo graves disturbios en otras ciudades. Faire payer toutes les grosses boîtes comme McDonald's qui polluent et tout ça, hein. C'est le premier pollueur de France. Après, toutes les grosses entreprises qu'elles payent des impôts comme tout le monde, hein. Parce qu'il y en a beaucoup comme Ikea, comme je sais pas, et puis les gros patrons. Hein. Et surtout remettre l'ISF, c'est le trou qui manque en fait. Il a supprimé l'ISF, hein, et il fait payer les petits maintenant. Et ça c'est pas normal. Je suis retraitée depuis 1 an et je suis de plus en plus pauvre. La retraite n'est pas belle, j'ai travaillé 42 ans, elle n'est pas très jolie. Todo perfectamente organizado por la élite, marcando el camino al nuevo orden mundial, y nosotros sin querer darnos cuenta que el futuro tantas veces profetizado está aquí. Ya no importa si es espontáneo, llegó. Si quieren tener otra duda para seguir insultando a los conspiranoicos, el temblor del 3.8 que se dio en Buenos Aires el sábado 1 de diciembre aconteció justo en el momento que comenzaba el G20 y se trataba del cambio climático. Qué casualidad, ¿no? Está por acontecer algo gravísimo en el mundo. Y si ahora les queda alguna duda que luego del orden mundial entre nosotros y que una de sus premisas es la eliminación de los Estados-nación,
Escuche a esta periodista chilena. Lo que voy a decir es serio. Me refiero al pacto migratorio que propone la ONU, ese campo de refugiados que alberga a todas las personas de izquierda que no son capaces de sostenerse a sí mismas, empezando por la alta comisionada de derechos humanos. Me refiero a un pacto respecto del cual Chile no se ha pronunciado y que Estados Unidos, Austria y varios países de Europa se han negado a firmar. Y atención, que se firma la semana que viene. ¿Qué tipo de cosas dice el pacto? Oigan bien, primero, que criticar la inmigración ilegal será un delito, o sea, serán penalizadas expresiones en contra de la inmigración. Incluso se prohibirá que los medios de comunicación muestren imágenes de migrantes que transmitan una sensación negativa, porque el objetivo es moldear la percepción, literalmente. En otras palabras, usted no podrá decir nada en contra de la inmigración, porque si lo hace estará violando un tratado internacional. Segundo punto. El país se compromete a capacitar a los migrantes para que denuncien cualquier tipo de ofensa que sufran y conozcan todos los mecanismos para que el Estado los indemnice si eso pasa. O sea, antes de que un migrante entre al país, ya se le estará diciendo que es una víctima y que Chile es un lugar excelente para sacar plata de esa condición. Tercer punto. La migración será reconocida como derecho humano. Y como los derechos humanos no se respetan con condiciones, entonces dará lo mismo quién sea, cuántos sean, cómo sean o a qué vienen. Es su derecho llegar. Más todavía, es su derecho decidir dónde quieren ir. Si es insólito esto. Cuarto, no habrá distinción entre migrante legal e ilegal o entre migrante y refugiado. Entonces, si una persona llega por la buena o por la mala, da exactamente lo mismo. Quinto, habrá nuevas causales para acoger refugiados, por ejemplo, factores climáticos. Insólito. Sexto, el país se comprometerá a facilitar la reunificación familiar. Entonces, esto es súper bonito, que las familias estén unidas, pero eso no es razón suficiente para que los chilenos adquiramos la obligación de sostener económicamente la llegada de una familia completa. A los migrantes, además, podrán reconocérseles calificaciones no adquiridas formalmente, algo así como títulos obtenidos por secretaría. O sea, si usted es mecánico porque estudió, otro podrá hacerlo porque es migrante nomás. Y por supuesto, tendrán toda clase de asistencia social, incorporación al sistema de salud, acceso a la educación escolar superior, etc. O sea, si viene alguien enfermo de SIDA, por ejemplo, el Estado deberá hacerse cargo y eso es plata. O si llega un hombre de 65 años, habrá que incluirlo en el sistema de pensiones. También cuesta plata. Y acá no se trata de ser mala onda, sino de entender lo que entiende cualquier persona si se trata de su familia. Las cosas no son gratis y uno no se puede comprometer a lo imposible o al infinito y más allá. En todo caso, y esto hay que decirlo, esto a mí no me va a afectar en absoluto, tampoco a los promotores de esta buena onda, de esta cosa como feliz, ideal, paradisíaca. ¿A quiénes va a afectar? A los más pobres. El pacto apunta a socavar la moral del país. Los chilenos van a empezar a sentir animadversión contra los extranjeros porque se sentirán injustamente perjudicados y eso va a generar conflictos. Y los extranjeros van a tender a creer que tienen derechos sin obligaciones y de cierta forma van a perder autonomía y dignidad, que es lo que pasa con cualquier persona que es tratada como una víctima. Porque esa es la verdad, victimizar es debilitar. ¿Para qué? Para después tomar el control de esos grupos victimizados. La mayoría de las personas creemos que la inmigración de los mapuches, por ejemplo, que llegaron de Asia, de los alemanes, de los croatas, los palestinos, en fin, es un fenómeno social ventajoso. Más todavía, Chile es un país de migrantes, porque autóctonos no hay. ¿Por qué entonces habría que limitarla? En Estados Unidos, de hecho, la inmigración era antes del año 1914 completamente libre. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasa ahora en Chile? Que los mismos chilenos son tan críticos con lo que nos permitió tener el país que tenemos. Pasó que se hicieron malas leyes. Pasó que la política transformó en malo y en problemático un fenómeno que era bueno. Pasó que las políticas públicas transformaron la libertad de llegar a un país a trabajar en libertad para llegar a recibir ayuda social. Y conste que yo soy partidaria de la inmigración, siempre y cuando las personas que entren estén obligadas a trabajar y, por supuesto, no tengan más garantías que los chilenos y menos las tengan si es que no están produciendo. Porque eso, además de inconstitucional, será necesariamente fuente de caos. O alguna persona sensata aceptaría que es un derecho de otros llegar a su casa, vivir ahí y hacerlo sin obligarse en absoluto a contribuir. Entonces, si algunos piensan así, que hagan un plan piloto en sus casas, que lleven allegados y en lugar de ponerles condiciones, les hagan una lectura infinita de todos sus derechos, a ver qué pasa. O que lo intenten con sus propios hijos, antes de experimentar con el país entero. Porque lo que no funciona en lo micro, tampoco funciona en lo macro.
Esto es grave. Chile no puede seguir cediendo soberanía, que de eso se trata el pacto. Por eso les pido que cada uno asuma la responsabilidad de compartir este comentario con el mayor número de personas posible, porque es la única forma de hacerle saber al gobierno lo que pensamos. En caso que la Argentina se adhiera a este tratado, lo más probable es que casi todos esos migrantes musulmanes vayan para allá y parte de la Patagonia chilena, ya que podrían ser parte del Plan Andimia, instalándose en dos posibles zonas en la zona sur, específicamente en la Patagonia, creando un caos y que tenga que intervenir la policía. Y luego estos musulmanes podrían alegar que están siendo perseguidos por una cuestión racial o religiosa, y así dar una excusa a la ONU para intervenir militarmente. En la otra zona podría ser el norte argentino, fortaleciéndose con los narcos del lugar y así abrir dos frentes de lucha. Si la Argentina está por adherir a esto, señores, es el comienzo irremediable del final, no como nación solamente, como sociedad. Estos nos pasan por arriba. Quiero leer un artículo, escúchenlo con atención, porque es actual. Esto lo escribió Claudio Fabián Guevara, y es el colapso inducido de Argentina como meta geopolítica del nuevo orden mundial. Las agencias transnacionales del imperialismo no solo han incrementado exponencialmente su poder en los tableros internos de cada país, sino que también son mucho más ambiciosos en sus metas, donde además se operó un cambio cuantitativo, superada toda resistencia organizada a la explotación extranjera de los recursos naturales, a la creación artificial de deuda usuraria y al acceso al mercado interno de cada país. La agenda del nuevo orden mundial para las sociedades periféricas sobrepasa los imaginarios de la izquierda tradicional. El pasaje del capitalismo industrial al capitalismo financiero ha modificado a tal punto las estrategias de expansión del proceso imperialista que incluso grandes grupos capitalistas locales que antaño podían considerarse socios comisionistas en la explotación de las sociedades coloniales ven sus intereses ignorados y sus activos depreciándose. Argentina es una vez más un laboratorio de experimentos de vanguardia en materia de políticas de reconfiguración violenta de la sociedad. En la doctrina del shock, Noemí Klein repasa cómo ciertas reformas políticas y económicas se introducen a través de desastres o contingencias diseñadas que suman a las sociedades en la confusión, provocando profundos impactos en la psicología colectiva y paralizando la reacción. La administración colonial de Macri ha puesto en marcha en forma acelerada un programa económico que aparece como un diseño premeditado para poner al país de rodillas. Cualquier economía próspera, e incluso de los países desarrollados, se hubiera sumido en la parálisis productiva y la estanflación que caracteriza hoy a la Argentina. La apertura importadora restricta provocó un gran desbalance en la balanza de pagos en el exterior y el cierre progresivo de la industria nacional que quedó desprotegida. El aumento salvaje de tarifas públicas, de servicios públicos, desestabilizó no solamente las economías hogareñas, sino también la viabilidad del comercio y los sectores productivos que no eran afectados por la competencia extranjera. La desgravación impositiva de grandes grupos quita de restricciones al agro y la minería y otras exenciones impositivas a los sectores más concentrados desfinanciaron las arcas públicas y prepararon el terreno para un agravamiento del déficit fiscal, que a su vez fue pretexto para un feroz ajuste presupuestario. El endeudamiento acelerado que financió este esquema encaminó al país a volver al Fondo Monetario, que impuso nueva medida de achique de gasto, interrupción de obra pública y recorte de programas sociales. La vertiginosa devaluación de la moneda y elevación de las tasas de interés alimentó una inflación que amenaza a desbocarse para convertirse en otro episodio de hiperinflación y agravó las pésimas condiciones de la economía y su conjunto. Las tarifas de servicios públicos fueron dolarizados, con lo cual cada incremento del dólar impacta directamente en el costo interno de la producción de bienes y servicios. Es evidente que el paquete de política conforma un claro sabotaje al país, su aparato productivo y la calidad de vida de su población. Estas no son las recetas de ningún tipo de capitalismo productivo.
que por definición demanda bajos costos de producción, crédito, tarifas y salarios baratos, protección nacional frente a la competencia exterior, estabilidad monetaria, política de subsidios sectoriales y planes de desarrollo de las capacidades nacionales. La debacle económica ha provocado que parte del gobierno el anuncio de la eliminación de ministerios, miles de despidos en el Estado y más ajustes colaterales. Cualquier estudiante de economía sabe que la profundización de esta política solo puede agravar la espiral recesiva, acelerando el camino hacia el colapso. Es decir, que a diferencia de lo que pueden sostener las organizaciones de la izquierda clasista, la administración colonial no solo está atacando el nivel de ingresos de la clase trabajadora, está minando incluso las bases de sustentación de los propios capitalistas locales. Se trata del diseño de un colapso inducido. El país marcha hacia la cesación de pagos, la parálisis productiva y el desempleo masivo. ¿Puede ser solo torpeza del grupo que gobierna? Un segundo lote de políticas sugiere que es necesario el desmantelamiento por anticipado de cualquier intento de resistencia y oposición social activa. Pese a tener inicialmente un alto consenso social y gozar de una formidable protección mediática, el gobierno de Cambiemos ha impulsado sistemáticamente líneas represivas muy pronunciadas. Silenciamiento de periodistas y medios críticos, encarcelamiento y hostigamiento judicial de líderes de la oposición, ingreso de tropas y establecimiento de bases extranjeras, demolición del aparato productivo, dispersión de los focos de resistencia política e intelectual, militarización del Estado en alianza con potencias extranjeras. Este conjunto de tendencias indican que se avecina un shock muy agudo contra la configuración histórica del país, mucho más audaz que una simple redistribución del ingreso. La pregunta a rigor es, ¿cuál es el programa del shock que se prepara en este escenario catastrófico? Solo tenemos algunas pistas: señales de los mercados, gestos y silencios del gobierno, y el rompecabezas que emerge del ejercicio de la memoria histórica y el análisis de las luchas anticoloniales del presente. La agenda oculta del colapso inducido de la Argentina contiene metas del nuevo orden mundial, comunes a todos los territorios periféricos. Todos son ruinosos para los intereses de la población, pero el escenario de crisis multidimensional que se están construyendo apunta a presentarlos como soluciones salvadoras. Todos, además, contienen un elemento central de la agenda globalista para los pueblos subalternos: la disolución de la identidad y el Estado nacional. Esta parte del proceso ya está en marcha y es la que menos impacta ante la opinión pública, por cuanto se suele presentar como un progreso. Argentina enfrenta un nuevo ataque extranjerizante de activos y mercados locales, pero a diferencia de las crisis anteriores, que derivaban de presiones y apuestas del exterior, la actual es promovida por el propio gobierno de Cambiemos. Se reclama la intervención extranjera como único medio de conducir al país en esta coyuntura. La debilidad externa en la que Cambiemos ha colocado la economía argentina es funcional a una entrega masiva de activos por parte de empresarios locales. Desde el comienzo de la crisis externa, la caída combinada de los valores bursátiles y la devaluación del peso deprecia los activos argentinos en un 70%. La suba del dólar y la incertidumbre económica abre la puerta para que los activos del país sean rematados a precios de oferta. Techín, Aluar, Ledesma y las empresas de la patria contratista se sorprenden con sus ejecutivos encarcelados en una farsa judicial, mientras las protecciones arancelarias de las que gozaban en el pasado se cancelan y las acciones de sus compañías se derriten en Wall Street. Los fondos buitres están comprando esos paquetes a precios de remate y el deterioro promete proseguir. El proceso de extranjerización de la economía, compras, fusiones y absorciones que pueden ser presentadas como inversión extranjera directa, se puede acelerar con una inyección de confianza. ¿Cómo impulsar reformas de fondo que recuperen el optimismo de los inversores?
El panorama actual se parece mucho al de 1989, cuando la hiperinflación que signó el fin del gobierno de Alfonsín fue la antesala de la convertibilidad, un sistema que rescató la economía argentina con una paridad 1-1 del peso con el dólar, aunque fue presentado como una genialidad del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, un integrante del CFR. La convertibilidad fue un proyecto vendido llave en mano por el Citibank y el Chase Manhattan al gobierno de Menem, que contuvo la inflación e inició una década de extranjerización de la economía con fuerte crecimiento del consumo interno. El experimento terminó en la catástrofe del corralito del 2001, pero los planes de profundizar el modelo incluían la adaptación del dólar, la adopción del dólar como moneda oficial. En diciembre de 2001, un ensayo titulado «Cómo dolarizar la Argentina», firmado por Kurt Schuller y Steve Hanke, afirmaba: las políticas que la Argentina ha seguido han llevado a su economía a un punto muerto. La incertidumbre sobre el futuro del peso se ha transformado en el obstáculo inmediato más grande para el crecimiento económico. ¿Alguna similitud con el escenario actual? En 2018 los diarios financieros han vuelto a hablar de la dolarización de la Argentina y Steve Hanke ha vuelto al escenario. Padre de la dolarización de Ecuador y Montenegro, le recomienda a Macri la dolarización como remedio para salir de la crisis. ¿Volverá el proyecto que el establishment financiero no pudo imponer después de la debacle del 2001? La importancia del proyecto excede el contexto argentino. La necesidad imperial de mantener la hegemonía del dólar ha sido más importante que la explotación de petróleo en la historia de la última década. Hoy, con un enorme bloque emergente de países encaminados a buscar un sustituto del dólar como moneda de referencia internacional, la dolarización de la Argentina sería una conquista de alto contenido simbólico, la primera experiencia en un país de gran extensión e importancia geopolítica y un capítulo que podría iniciar un ambicioso proceso continental. Sin embargo, las condiciones para un reemplazo del peso argentino por el dólar requeriría de parte de la Argentina de un monto de reservas internacionales que el país viene perdiendo aceleradamente en la actual crisis cambiaria. ¿Cómo financiar esa operación? La dolarización de tarifas de servicios públicos de carteras financieras y los contactos para un acuerdo directo con el Tesoro ante la actual crisis parecen pasos convergentes. El debilitamiento de los Estados nacionales para reforzar la supremacía del poder financiero internacional es una premisa del nuevo orden mundial, que se verifica en diferentes escenarios del mundo. En este contexto, la Patagonia aparece como una prenda de cambio perfecta para rescatar a la Argentina de otra crisis. En los años turbulentos de 2001, cuando Argentina cayó en cesación de pagos, la prensa global llegó a sugerir que la Patagonia, inmensamente rica en recursos, fuera separada del resto del país para servir de mecanismo de pago de la deuda en default. Años después, el profesor de Harvard, Richard Cooper, escribió una propuesta en consonancia con el pensamiento de Ian Kruger, entonces titular del Fondo Monetario, para someter a las naciones endeudadas a procesos de quiebra con el fin de que los activos sean liquidados y los ingresos resultantes distribuidos entre sus acreedores bajo la guía de un tribunal global. La Patagonia Argentina ya es un territorio internacionalizado. La compra masiva de tierras por parte de extranjeros en Argentina, que lleva décadas, había sido reglamentada en 2011 por el Congreso, disponiendo un límite del 15% de las tierras cultivables del territorio nacional y hasta 1.000 hectáreas por persona. La administración colonial de Macri por decreto eliminó esas restricciones y el proceso de adquisición masiva de tierras se profundizó. Ya hay extensos territorios en el sur argentino que funcionan como microestados, con su propia red de carreteras, pistas de aterrizaje, fuerzas de seguridad y fuentes de energía, como las propiedades del magnate británico Joe Lewis. La entrega de tierras patagónicas a cambio de asientos contables que alivien la artificial deuda argentina podría efectuarse sin necesidad de una partición formal del Estado o de una declaración de independencia de un grupo de colonos. El negocio de la Argentina podría disfrazarse mediante la cesión de tierras a ONG o poderes privados que administren un territorio bajo la modalidad que Buenaventura de Sousa Santos denomina nuevo gobierno indirecto.
El Estado se retira de la regulación social y poderosos actores no estatales obtienen el control sobre las vidas y bienestar de vastas poblaciones, la tierra, el agua potable, las semillas y los bosques. El negocio para el Tesoro Nacional podría ser presentado bajo la forma de la cesión de territorios diminutos. Sin embargo, siempre existirá el potencial de que sean expandidos de facto mediante la ocupación progresiva o la guerra. Hace falta señalar que a la par de las políticas de desguace y debilitamiento del ejército argentino, la administración colonial de Macri ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras y la instalación de una base estadounidense en Neuquén, a las puertas de la Patagonia. En alianza con el ejército británico en Malvinas, la zona aparece bajo estrecho control extranjero. Una sociedad dividida y sumida en penurias, un ejército nacional sin capacidad operativa y un proceso de infiltración de capitales y elementos militares extranjeros parecen la antesala perfecta de eventos en que la Argentina pierda parte de su integridad territorial. Referencias oficiales no faltan. El rabino Sergio Berman, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha profetizado hace pocos meses que la Patagonia, como tierra prometida, debe ser partida y repartida. El diseño del colapso argentino no tiene una meta única, ni tampoco una conducción unificada. El plan tampoco tiene resultados asegurados. Su evolución está vinculada con la evolución de otro conjunto de ofensivas en la región y el despliegue militar imperialista en todo el continente, donde no se puede descartar el inicio de una guerra generalizada. Por otro lado, los resultados finales tienen que superar la prueba de fuego que ninguna conspiración puede anticipar: la reacción de la gente y las organizaciones populares, el impacto imprevisible que tiene en la historia un conjunto de eventos encadenados. América Latina está bajo asalto. De la conciencia y movilización de sus pueblos depende la defensa de sus territorios y su libertad. Bueno, vamos a terminar. Presta atención, Argentina, porque eres el hijo bastardo de Francia y llevas en tu ADN el vestigio de la eterna tragedia de esa nación, de eterna crisis, de luchar y perder siempre, de rabia, de identidad negada, así también como de solidaridad, ingenio y civilidad. El sionismo masón se puede quemar en el fuego que está avivando, porque es justamente esa solidaridad, orden y progreso que es la gran semilla de la gran idea del siglo XXI. Francia se está pareciendo a la de los años 20. Alemania y Ucrania a la Polonia de los años 30. El viejo vicio de la historia, repetirse. Lo que siga esto, no hace falta que lo diga. Y Latinoamérica también se está pareciendo a las colonias que siempre fueron. Hay que cambiar esa mala tradición. Estamos enfrentados a un conglomerado postcapitalista que pretende implantar un modelo esclavista y la única alternativa a este es otro modelo igualmente sólido que le haga firme oposición. El imperio no tiene amigos. La paga por su colaboración es más abuso. No existe ni corrupción, ni crisis, ni delincuencia, ni desempleo, ni violencia. Lo que hay es una guerra neoimperialista en nuestra contra. Hay que cambiar la mala tradición transformando América Latina en un tercer bloque. Ni con los unos, ni con los otros. Ámelo o déjelo. Ni dólares, ni rublos. Pesos americanos. El que quiera a la China, que se vaya a la China. El que le guste Israel, que se vaya a Israel. Es la única solución para ponerle freno a los que pretenden echarle fuego al mundo mientras lo miran arder cómodamente por televisión. Para quienes piensen que exagero con eso que estamos en guerra, les digo lo que dijo Thomas Ferguson, funcionario encargado de América Latina en la Oficina de Asuntos de la Población del Departamento de Estado. Escribió a principios de la década del 70. Solo hay un tema detrás de todos nuestros trabajos. Hay que reducir los niveles de población. Nuestro fracaso para reducir la población a partir de medios simples ha creado las bases para una crisis de seguridad nacional.
El gobierno de El Salvador ha fallado al utilizar nuestros programas para reducir su población. Por eso ahora se acercan a una guerra civil. Habrá escasez de alimentos y trastornos. Allí todavía hay demasiada gente. Las guerras civiles son maneras muy extensas de reducir la población. La manera más rápida de reducir la población es a través del hambre, como en África, o a través de enfermedades como la peste negra. Nos fijamos en nuestras necesidades estratégicas y decimos que este país debe reducir su población, o bien tendremos problemas. Así que tomamos medidas. Buenas noches.